Hebreos capítulo 6, versículo 10. Si leemos en el capítulo 10 también de Hebreos, versículo 22, en alguna ocasión hemos hablado de las razones de la exposición bíblica. Nosotros creemos que la palabra que tenemos ante cada uno de nosotros en esta mañana es palabra de Dios revelada. Y lo que hacemos es basar todo lo que creemos y pensamos para salvación y para nuestra vida cristiana, para principios que nos gobiernan en lo que es las Escrituras. Lo que creemos también es que cuando leemos un pasaje o un versículo, como pueda ser en esta mañana, lo que buscamos es la exposición de ese pasaje como principios o normativa para nosotros en la vida diaria o en las diferentes circunstancias en las que podamos vivir. Por tanto, lo que tenemos en este versículo, en el versículo 13, es un principio que nos tiene que gobernar, puesto que es la palabra de Dios. Y no simplemente es que lo repitamos como si fuera un mantra en nuestras cabezas, sino que busquemos la manera en lo que esto va a dirigir nuestra vida personal, familiar, de trabajo y en particular el contexto que es de iglesia. Esto es importante siempre que lo recordemos. Os voy a decir, por ejemplo, en nuestra vida en general tenemos muchos elementos que creemos que son importantes, ya sea, por ejemplo, en utensilios de la cocina o en la empresa en la que podamos trabajar o dirigir o incluso lo que podamos pensar de nuestras relaciones, relaciones personales, de amistad, matrimonio, etcétera. Y cuando uno le pregunta qué es el elemento más esencial dentro de lo que es tu cocina, por ejemplo, uno pueda llegar y decir, pues, puedo pasar sin ciertas cosas, pero no puedo pasar sin unos cuchillos que estén bien afilados o con un frigorífico que guarde los elementos o los alimentos porque ya son imprescindibles. Hablamos del trabajo y podemos decir, bueno, hay herramientas que quizá si no tuviera podría seguir adelante, aunque con dificultad, pero hay herramientas que necesito sí o sí para llevar a cabo mi trabajo, el desarrollar mi trabajo. O en la familia o con las relaciones. Hay cosas que se pueden consentir o aceptar en lo que es nuestra relación de cada día, pero hay cosas en las cuales creemos que es importante y no pueden fallar, como por ejemplo la fidelidad. Si no hay fidelidad dentro de un matrimonio o dentro de una amistad, pues si no hay confianza plena y firme, ¿cómo vamos a poder seguir adelante? Estos son ideas, principios que nosotros cada uno vemos que son normales, sabemos que se desarrollan en todas las áreas de nuestra vida y podréis poner vosotros multitud de ejemplos. Bueno, algo parecido es lo que Pablo está haciendo en toda esta serie acerca de los dones y en particular ahora cuando llega al final de su pasaje en la idea principal de lo que es el amor. Ya hemos dicho varias cosas importantes. El amor nunca deja de ser, pero hay cosas que tal. Y ahora termina el pasaje en el versículo 13 para comenzar en conexión con otro tema. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, de estos tres, es el amor. Y ahora permanecen. Bueno, igual que en los versículos anteriores o en algunos de ellos se ha creado muchísimo debate y entre nosotros podemos tener también o continuar con esos debates, espero que sin fricciones y que lo podamos entender o aplicar de manera correcta, pero con humildad también. También este versículo tiene su conflicto a la hora de interpretarlo, tal como lo tenemos en esta versión de la Reina Valera y ahora permanecen. Nos da la sensación o la idea de que es cuestión de tiempo y así en general se ha interpretado. Es decir, estas cosas van a ir cesando o desapareciendo, pero estas otras cosas permanecen y permanecerán. Y por tanto estamos marcando una línea de tiempo. Pero también hay otra manera de poder entender esta frase, y ahora permanecen. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo este y ahora, en Romanos capítulo 7, versículo 17, es la misma
palabra se traduce de manera. O sea, de manera que permanecen, por tanto, en las circunstancias que estamos viendo, no es por la idea de tiempo lo que estamos mostrando, sino el sentido de lógica. Esto es así, pero de esta manera, esto es de esta otra forma. Y cuando miráis en la palabra de permanecer, que nos está marcando también una idea del tiempo en nuestras versiones, podríamos traducirlo como hace también el mismo Pablo en 2 de Timoteo. Nosotros traducimos la misma palabra de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, en persistir. O en Juan, en la segunda carta de Juan, en el versículo 9, en perseverar. Por tanto, podríamos implicarnos, antes de entrar en lo que el pasaje o el versículo nos está diciendo, que no tiene que ser una cuestión, no tiene por qué ser una cuestión de tiempo limitado, sino de cierta necesidad que pueda surgir cuando miramos todo el contexto. Son necesarios, es lo que estaría diciendo. Podríamos ver que el amor está aquí, que es necesario para todo el ejercicio de los dones. Algunos de esos dones cesarán, irán desapareciendo, no será necesario de ellos, pero siempre será necesario, siempre tiene que permanecer el amor. Y cuando va a terminar, está siguiendo el mismo contexto o el mismo concepto, con la misma idea. No es tanto de que un día todos desaparecen, pero estos van a seguir hasta el final, sino que de esta misma manera, igual que está hablando del amor, ¿no? Cuando lo hemos dicho en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pues de esta misma manera sigue siendo necesario y aplicable en nuestras vidas lo que pensamos que es fundamento, cosas esenciales con las cuales no podríamos seguir adelante: la fe, la esperanza y el amor. Miremoslo de este contexto. Aun cuando en la idea que se nos está presentando Pablo, el mayor de ellos, de estos tres, fe, esperanza y amor, el mayor de ellos es el amor, la fe y la esperanza, nos está diciendo, también son necesarios. Entonces uno podría pensar, hay cosas que son buenas y que tenemos que buscar para la edificación de la iglesia, siempre y cuando vayan acompañadas de este elemento que es el del amor. Ya lo hemos dicho en los 3 primeros versículos. Ahora bien, igual que es importante también el amor, no olvidéis que la fe y la esperanza también tienen que ser parte de lo que es nuestra vida de iglesia. Al menos cuando Pablo está escribiendo su carta, los dones de los que está señalando, los ejemplos que está poniendo, tanto en el capítulo 12 como en el versículo 13, son dones que eran permanentes, estaban allí. Es decir, cuando lo aplicamos en el contexto de naturalizar el ejercicio de los dones del Espíritu en nuestras vidas, no está diciendo Pablo, ya han desaparecido, yo ya no los necesito porque tengo estas 3 cosas, sino que son parte real de nuestras vidas, pero aun cuando estos no estuvieran, es necesario, hermanos de Corinto y por tanto también hermanos de la calle Santa Teresa de Ciudad Real del siglo XXI, pero no podemos pasar sin el amor y a la misma vez sin la fe y sin la esperanza. Esta es la idea que posiblemente Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Los dones espirituales son buenos, los necesitamos para fortalecernos. Cuando no los estamos haciendo en exceso en el sentido de nuestra vida normal y diaria que podemos estar viviendo como iglesia en el contexto del culto y de adoración. Pero si veis que, bueno, hay una iglesia que no tiene este o aquellos o ninguno de aquellos, no podemos pensar en la realidad de una iglesia si no tiene la fe y no tiene la esperanza, no tiene el amor que son necesarios. Entonces, cuando Pablo nos está trayendo esta idea a nosotros, ¿qué es lo que nos quiere decir? O nos preguntamos de esta forma, ¿por qué estos 3 y no otros? Y quizá podríamos añadir, tú podrías estar pensando que hay otros principios, otros dones u otras características que son también importantes en nuestra vida cristiana.
tanto como creyentes como también importantes en los cultos o en adoraciones o el sentido de iglesia que deberíamos de tener. Pero ¿por qué Pablo señala estos tres? ¿Son los únicos o son representativos? De la misma forma que hemos dicho cuando estábamos mirando en el capítulo 12, que cuando habla de los dones del Espíritu, no está diciendo estos son y ya está, porque veíamos otras listas en otros diferentes lugares, sino que esos son representativos. Y cuando nos dice en el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, de que ciertos dones necesitan la presencia del amor para que tengan un sonido lógico, con un sentido adecuado y sean útiles, necesitan también del amor. Ahora son representativos porque todos los demás también necesitarían del amor. No hay nada que podamos hacer en nuestra vida que no tenga que tener el amor por delante. Cuando está hablando de estos tres elementos del versículo 13, no está diciendo estos tres son los únicos y ya no hay ninguno más. Porque lo que está diciendo Pablo en estas ideas, fe, esperanza y amor, es una representación de lo que más adelante nos dice en Gálatas, en el capítulo 5, cuando está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, y entonces nos da una lista donde están incluidos estos también que tenemos de aquí delante de nosotros. Al final, lo que nos está diciendo es que nuestra vida cristiana no va a sostenerse en los momentos más difíciles porque tú tengas los dones del Espíritu. Nuestra vida cristiana se va a sostener si tenemos el fruto del Espíritu. Cuando tengas que buscar, claro que sí, busca, nos va a decir en el capítulo siguiente, en el 14, busca los dones que creas necesarios y buenos para tu vida y la vida de iglesia. Sí, pero lo que tiene que permanecer, lo que tiene que estar como esencial en nuestra vida cristiana es la fe y la esperanza y el amor. No solamente estos, sino todos aquellos que son fruto, no dones, sino fruto del Espíritu en nosotros. Y es importante que de manera regular, vosotros, los que decís ser creyentes, de manera regular leáis ese pasaje que es lo que son las obras de la carne en el mundo y lo que es el fruto del Espíritu en el creyente. En Gálatas 5, 22 en adelante. Así que cuando lleguéis a este versículo, lo que tendremos que pensar, bueno, es lo esencial en la vida cristiana como representación de lo que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Lo siguiente que tenemos que considerar a la hora de que Pablo nos diga estos tres y que nos diga cómo deben de estar y deben de permanecer o ser esenciales, perseverar nosotros en ello, lo mismo lo vemos en la idea de definir lo que es nuestra vida cristiana. No sé si vosotros lo pensáis o meditáis en ello, pero deberéis de hacerlo. ¿Qué es lo que te define a ti? O sea, ¿cuál es tu característica como persona? ¿Cuál es tu propósito de vida? Uno podrá llegar y decir, os voy a poner un ejemplo que puede ser sublime y hermoso, atractivo, etc. Mi vida gira alrededor de mis hijos. Y entonces tendremos que decir, te estás equivocando. No te tiene que definir a ti como persona el que seas madre o el que seas padre. Voy a dañarlo un poquito. A mí me define, mi característica es mi trabajo, es el desarrollar mis talentos en este mundo e intentar mejorar circunstancias a tu alrededor. Y puedes estar pensando, vale, esto es muy bueno, pero si esto te define, estás perdiendo algunas características que son esenciales. Como personas y como creyentes, lo que a nosotros nos define, esto es importante, sobre todo para los jóvenes que estáis empezando como creyentes, lo que a nosotros nos debe de definir es el Señor Jesucristo. Nuestra identidad no está en nuestro sexo, no está en nuestro trabajo o en nuestras capacidades o en nuestras relaciones que están en nuestro alrededor, sino que pensamos como individuos que ahora lo que a mí me tiene que definir, lo que tiene que distinguirme, por lo cual me tienen que conocer es por ser discípulo, seguidor, testigo del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos hablando de la Iglesia y decimos qué es lo que define la Iglesia en general,
o qué nos define en nuestro contexto de culto y de adoración y de alabanza. No podemos estar pensando lo que nos define es cómo ejercemos ciertos dones o qué énfasis nosotros damos a ciertas cosas dentro de la iglesia. Es verdad que las tenemos. Es decir, que nosotros tenemos ciertas características por el siglo en que estamos, por la ciudad, el contexto occidental, etcétera, etcétera. Tenemos unas características diferentes a las que podamos tener en Latinoamérica o en Asia o en cualquier otro lugar, en el siglo pasado o en el siglo presente. Es verdad que hay ciertas cosas que nos señalan, pero aun cuando nosotros podamos tener un ropaje que es occidental y que es moderno, no nos define la ropa que nos ponemos, no nos define los alimentos que tomamos, sino que nos define nuestro lenguaje, si estamos en un país español, nuestro conocimiento, nuestra cultura, etc. Como creyentes, lo que nos tiene que definir no es cómo nosotros hablamos, cómo nos movemos, qué tipo de reuniones tenemos, sino que lo que Pablo está diciendo, mirar, la fe, porque está hablando de la fe, el don de lenguas, porque habla de las lenguas en un principio, la profecía, incluso, fijaros bien, la caridad, la misericordia, si damos todo a los pobres, etcétera, todo eso está muy bien, pero si no tiene amor, nada es. Por tanto, dice más adelante, lo más importante no es que tú hagas estas cosas, sino que las hagas con amor. Y aun cuando todas esas cosas o algunas de ellas no estuvieran, tienen que estar el amor. El amor debe de permanecer. Aun cuando otras cosas puedan estar al margen, el amor tiene que permanecer. Y lo mismo, dice Pablo entonces, que estoy diciendo con respecto al amor, nos dice más adelante, la fe y la esperanza también son igual que ellas, aun cuando el amor sea más importante. ¿Qué es lo que te define, por tanto? ¿Te define que tú tengas un testimonio hermoso? ¿Te define en que tú cantes ciertas canciones? ¿Te define en la manera de vestirte, cristiana, decente? ¿O lo que nos tiene que definir es la fe, la esperanza y el amor? ¿Cuáles son las cosas que tienen que estar sí o sí en nuestra vida? La fe, la esperanza y el amor. Desde aquí vamos a enfatizar una y otra vez lo importante que es el compromiso cristiano, el activismo. Hay que tener actividad. Hemos dicho muchas veces que nuestro cristianismo no es teoría, nuestro cristianismo es práctica. Por vuestras obras conocerán que sois mis discípulos. O si os amáis unos a otros, entonces sabrán que sois mis discípulos. Entonces, es actividad. Hay cosas que son necesarias que hagamos en nuestra vida cristiana. Pero lo que nos va a dar identidad por encima de todas estas cosas es nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, tal como lo debemos de entender a la luz de la Escritura. Por tanto, si lo que nos identifica como verdaderos creyentes y hace de esta iglesia que sea una iglesia bíblica y que sea una iglesia cristiana, lo que tiene que haber es, en primer lugar, fe, esperanza y amor. Y ahora lo miraremos lo que esto significa. Y si esto es así, ¿lo deseamos? O te lo voy a hacer de manera personal. Si crees que lo que está diciendo la palabra de Dios es lo correcto, ¿lo deseas? Cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que tienes que afilar? ¿Qué es lo primero que tienes que arreglar? Lo primero que tienes que meter en tu maletín de trabajo, en tu mente y en tu conciencia es tengo que hablar bien, tengo que llevar buena imagen, tengo que tener una buena actitud, o lo que estás diciendo es necesario que lleve conmigo y tenga bien preparado mi fe, mi esperanza y mi amor. ¿Lo estás buscando? Mirad, no salgáis de vuestras casas sin algo que es elemental, las llaves. Porque si salís de vuestras casas sin las llaves, entonces tendréis un problema a la hora de volver. Cuando salgáis al mundo que está a nuestro alrededor y proyectemos la iglesia de la calle Santa Teresa al mundo, lo que es importante que tengamos, sin despreciar las demás, es la fe, la esperanza y el amor. Estamos esforzándonos como iglesia para que estas tres ideas que Pablo plasma con todo lo demás que es parte del fruto del Espíritu lo tengamos en nosotros. ¿Qué haces para que esto sea así? Si lo deseas en tu corazón,
que aumente tu fe, que se fortalezca tu esperanza y tu amor, si es esto lo que deseas, lo estás haciendo, te lo estás buscando, te estás preparando, lo tienes que abonar. Porque el amor hay que abonarlo, hay que trabajarlo, igual que la fe y la esperanza, el dominio propio, la disciplina en nuestras vidas, etc. Estamos haciendo lo necesario si creemos que nuestras características como iglesia, como cuerpo de Cristo y como individuos tienen que tener estas cosas, o simplemente las dejamos como una idea teórica. En otras palabras, que es lo que yo os estaba diciendo al principio, cuando vosotros en vuestras lecturas en casa, y espero que todos vosotros os hayáis cruzado, os vayáis a cruzar con este versículo en vuestras meditaciones y lleguéis a que ahora permanecen la fe, deben de estar aquí, igual que lo que hemos dicho anteriormente, también aquí, permanezcan la fe, la esperanza y el amor. ¿Te estás preguntando si están? ¿Te estás preguntando si son parte de esa vida tuya? ¿Estás preguntando si esas son características que nos definen como iglesia? ¿Son elementos que se ven en nuestros cultos de adoración, de alabanza, de estudio bíblico, de comunión entre los creyentes? Estos tres, dice, deben de permanecer, deben de estar, son necesarios, tenemos que perseverar en ellos. A la misma vez, creo que en tercer lugar, en este punto de por qué Pablo nos está diciendo esto, tenemos que pensar de que si estos son necesarios, si nos definen a nosotros y tenemos que hacer el esfuerzo en buscarlos, hay algo importante también en nuestra vida cristiana. Y es que lo que nos va a mostrar lo que realmente somos como creyentes, lo que nos va a dar garantía de dónde estamos, de quiénes somos, una evidencia o una prueba de nuestra salvación es la fe, la esperanza y el amor. Habréis visto, vais a ver, seguramente hay alguno de vosotros que puede pensar que ser cristiano es simplemente tener unas palabras que salen de la boca o tener ciertos gestos, tradiciones o costumbres, y puede ser que esté bien que tengas estas cosas en tu vida. Haces alguna oración, haces algunas peticiones, mandas mensajitos por WhatsApp, haces cositas así y uno puede pensar, ¿esto es lo que te manifiesta a ti como creyente? ¿Acaso eso no lo puede hacer todo el mundo? ¿No podemos copiar estas cosas? Se está copiando a través de las redes y en todas las circunstancias. Tu evidencia de que eres creyente no está en tus gestos, no está en tu ropa, no está en tu manera de hablar, no está en el ejercicio de ciertas características que tú puedas tener, sino la evidencia para ti mismo y para los demás de que eres creyente es tu fe, tu esperanza y tu amor. Cuando tú puedas tener ciertas dudas de que si estás en el camino correcto, de que si verdaderamente eres creyente, no estás en qué activo yo soy, o si soy hijo de creyentes, o si pertenezco nominalmente a tal iglesia, sino tienes que mirar en tu vida si hay fe y la aplicas, hay esperanza y vives en ella, y hay amor y lo extiendes. Si estas cosas están, entonces tendrás suficiente evidencia para decir que realmente eres hijo de Dios y que eres creyente, porque es el fruto del Espíritu. El Señor nos ha salvado y no nos ha dejado desnudos espiritualmente, sino que nos ha dado una riqueza espiritual. Pero la riqueza espiritual no es lo que haces, sino el cómo lo haces, qué es lo que te motiva y qué es lo que te fortalece. Por tanto, es una evidencia importante del nuevo nacimiento, que haya una fe genuina, que haya una esperanza sublime y que haya un amor profundo por todo lo que te rodea. Y entonces podemos entender cuántas veces Pablo en particular enfatiza estas tres cosas. Por ejemplo, si después podéis leer en Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5, Gálatas 5, Efesios 4, citaremos en algún momento, Colosenses 1, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, versículo 8, en Hebreos, como hemos leído, si luego otra vez lo analizáis, Primera de Pedro y luego también incluso Tito, Pablo a Tito recomendándosele a los ancianos. Constantemente vamos a ver de que es necesario y extenderlo de diferentes formas, fe, esperanza y amor. Si recordáis...